Los 7 traidores malditos, revelado el escalofriante destino del emperador Cómodo. La noche caía sobre el barrio marginal, y con ella, la oscuridad desnudaba los secretos más horrendos de sus habitantes. Paola, una joven madre trabajadora, se preparaba para su turno nocturno en la tienda de abarrotes. Con su corazón latiendo acelerado, abrazó a su pequeña Sofía, cuya risa aún resonaba bajo el tenue resplandor de la lámpara. «Te prometo que todo estará bien», susurró, aunque en su interior sentía un escalofrío que le recorría la espalda. La atmósfera del barrio, antes familiar, ahora parecía un manto oscuro, como si los mismos edificios le susurraran cuentos de traición y desesperación. Las sombras de la noche despertaron algo inquietante. Al salir, Paola notó miradas furtivas en las esquinas y susurros que parecían cortarle el aliento. Los comentarios sobre la desaparición de varios vecinos le removieron el estómago. No puede ser, pensó, mientras su intuición maternal la instaba a ignorar el miedo. Debo concentrarme en regresar a casa. Sin embargo, la tensión era palpable. Al caer la noche, el barrio se convertía en un lugar sin vida, como un cangrejo que se acurruca en su caparazón esperando el paso de un depredador. En la tienda, los ruidos del refrigerador sonaban ensordecedores y los clientes desaparecían. Algo sucedía, y Paola sintió un escalofrío congelar su alma. Recordó las advertencias de otros, leyendas urbanas que hablaban de los 7 traidores malditos, seres oscuros que se alimentaban de la traición. Imágenes de ojos brillantes acechando en la niche le provocaron un sudor frío. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalizado su turno, llegó a casa y se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco mientras sus latidos resonaban en su pecho. No, murmulló, mientras se acercaba lentamente. La lámpara del pasillo parpadeaba como si estuviera viva. Golpes resonaron desde el interior, seguidos de un susurro escalofriante: «Paola, no salgas». Era Marta, su vecina, quien antes le había ofrecido ayuda. Algo no estaba bien. La luz se apagó de repente, y el miedo se deslizó por su columna, dejando un camino helado a su paso. Casi de inmediato, escuchó los murmullos provenientes de la oscuridad. «Los 7 traidores malditos han regresado», pensó. Al confrontar a Marta, las piezas comenzaron a encajar. Un pacto oscuro entre los traidores y algunos vecinos guardaba secretos peores que la muerte. Abandonando la casa, Paola tomó a Sofía en sus brazos y escapó al vacío de las calles desiertas. Cada sombra parecía cobrar vida, los ecos del pasado resonaban mientras corría. Al llegar a un viejo edificio abandonado, se dio cuenta de que su pasado la perseguía. Los traidores acechaban como sombras desvanecidas, y la desconfianza crecía entre quienes alguna vez se consideraron amigos. Mientras la voz de su vecina perdía peso en la oscuridad, Paola supo que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Qué se esconde detrás de cada puerta? ¿Hay un lugar seguro en un barrio donde el miedo ya se ha apoderado de los corazones que deberían ser sanos? La noche aún guardaba muchos secretos y con ellos, su supervivencia estaba en juego. El viento aullaba entre las grietas del viejo edificio, como si recogiera los lamentos de quienes habían sufrido bajo su techo. Paola, con Sofía temblando en sus brazos, entró titubeante, buscando un refugio en medio de la creciente oscuridad. El aire era pesado, impregnado de un hedor a humedad y abandono. Cada paso resonaba en el silencio, como un eco de sus temores. «¿Qué hacemos aquí?», susurró Sofía, con ojos grandes y asustados, aferrándose a su madre. Paola intentó sonreír, pero el nudo en su estómago se lo impidió. «Estamos a salvo, mi amor». «Solo por un momento», respondió, aunque sabía que no tenían dónde escapar. En las sombras, el peligro la acechaba, como un cazador persigue a su presa. En el interior del edificio, las paredes estaban cubiertas de grafitis que relataban historias de traición y dolor. «Necesitamos encontrar un lugar seguro», murmuró Paola, y comenzó a explorar el área. El sonido de su voz resonaba acusador en el eco. Cada vez que una puerta crujía o el suelo temblaba bajo sus pies, ella saltaba,
como si un demonio pudiera surgir en cualquier momento. De repente, un ruido rompió la tensión. Un golpe sordo reverberó en el pasillo trasero. Paola se congeló, el aliento se le cortó. Sofía se acurrucó más cerca, sintiendo la inquietud de su madre. «Mamá, tengo miedo», dijo la niña, y eso le partió el corazón a Paola. La determinación renovada la empujó a avanzar hacia el sonido, hasta que encontró una puerta entreabierta, una rendija de luz en el abismo de la oscuridad. «Vamos», dijo, guiando a Sofía hacia la puerta. Dentro, un grupo de vecinos se reunía en murmullos apresurados. Sus rostros, pálidos y desgastados, reflejaban un miedo profundo, como si la misma noche les hubiera robado el alma. «Paola, ¿eres tú?», llamó uno de ellos, el viejo don Luis, quien había vivido en el barrio durante décadas. «Debemos hacer algo. Ellos vienen por nosotros». «¿Quién?». «Los traidores», respondió Marta, entrando apresurada, «están buscando a los que se interponen en su camino». La ciudad se ha vuelto su coto de caza. Un murmullo de pánico se elevó en la habitación. Paola sintió como si el suelo se abriera a sus pies. «No podemos quedarnos aquí», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el horror colectivo que había despertado. Las sombras parecían avanzar poco a poco, tomando formas grotescas en los rincones. El aire se volvió denso y frío, como si el mismo control del tiempo se hubiera pervertido en su presencia. Entonces, un grito desgarrador resonó fuera. Todos se sobresaltaron y giraron la cabeza hacia la puerta. «Rápido, escóndanse», ordenó don Luis. Paola arrastró a Sofía detrás de una vieja estantería, su corazón retumbando en sus oídos. El grito se cortó de repente y un silencio sepulcral se adueñó del lugar. Unos segundos que parecieron horas pasaron antes de que la puerta se abriera de golpe. Un grupo de hombres vestidos de negro entró, sus miradas eran gélidas, como cuchillos afilados que buscaban carne. «Sabemos que están aquí». «Encontraremos las traiciones», murmuró uno, su voz un susurro de muerte. Paola estaba aturdida, sintiendo que el tiempo se detuvo. De repente, el miedo se tornó en acción. «No pueden atraparnos», susurró a Sofía. «Voy a necesitar toda tu fuerza». Cuando los hombres empezaron a buscar, el instinto de supervivencia de Paola afloró. «Sofía, no dejes de mirarme», dijo mientras sus corazones latían al unísono. Se preparó para salir, pero justo entonces, la sombra más oscura se abalanzó sobre ellos. En un momento de absoluta desesperación, Paola se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba, y que los traidores llevaban mucho más que solo un pacto oscuro. «¿Qué les espera en la próxima esquina?», pensó mientras la oscura verdad comenzaba a desvelarse ante sus ojos aterrorizados. Las sombras no solo acechaban, susurraretaban secretos que podrían cambiarlo todo. La sombra se deslizó entre las estanterías como un aliento helado. Sofía se apretó contra su madre, sintiendo el latido acelerado del corazón de Paola contra su brazo. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó la niña con la voz quebrada, una mezcla de terror y curiosidad. Paola apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con una determinación renovada, movió la mano para cerrar la puerta lentamente. Las palabras de don Luis resonaban en su cabeza: «Sabemos que están aquí. Encontraremos las traiciones». El eco de la frase parecía un tambor que se aceleraba, marcando el ritmo de su creciente ansiedad. Mientras los hombres de negro exploraban el lugar, el grupo de vecinos se apretaba en un rincón. Algunos murmuraban oraciones, otros se miraban con angustia y desconfianza. ¿Podrían fiarse los unos de los otros? Cada sombra, cada ruido, cada parpadeo de luz parecía agrandar la tensión. SHHH. Paola hizo un gesto con la mano, su mirada aferrada a la puerta entreabierta. Fue en ese momento que escuchó un susurro, casi imperceptible, que provenía del oscuro umbral. «Ayúdanos». La voz era femenina, quebrada, como si venía de alguien atrapado en un tormento eterno. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, alguien empezó a empujar la puerta. El grupo dio un salto. La puerta se abrió de golpe y allí estaba, una figura espectral, su rostro demacrado y lleno de miedo, una mujer cuyo cabello enmarañado caía por su cara. «Corran», gritó, y en un parpadeo, se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. «¿Alguien le creyó eso?», murmuró un vecino escéptico, pero su comentario fue ahogado por el grito de otro. «Están aquí». Y como una ola de pánico, todos los presentes comenzaron a moverse, empujándose entre sí, buscando una salida. Paola tomó la mano de Sofía con fuerza, guiándola hacia atrás, alejándose de la puerta.
Debemos irnos, ahora, ordenó con voz firme, y los demás abandonaron su temor en busca de respuesta. Fue entonces que notaron algo, la mujer que había gritado en el umbral, su sombra parecía haberse arrastrado de regreso, tomando forma entre las estanterías, pero esta vez con una mirada sabia, casi ominosa. Traición susurraba, su voz resonando como un eco de advertencia. Los hombres de negro avanzaban, cada paso pesaba como una losa en el corazón de Paola. La habitación que una vez pareció un refugio, ahora se convertía en una trampa, de repente, la ventana detrás de ellos se rompió. El vidrio estalló en un deslumbrante espectáculo de fragmentos. Un hombre con la cara cubierta entró por el agujero, llevando consigo un aire de desesperación. No hay salida segura. Ellos están en todas partes, gritó mientras su mirada se posaba en el grupo. Paola miró a Sofía, cuyos ojos estaban llenos de terror. Sofía, mira, dijo apretando su mano, necesitamos aguantar un momento más. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que el tiempo se agotaba, mientras todos comenzaban a gritar, un murmullo de voces parecía emanar de las paredes, resonando en sus mentes. La traición se oculta donde menos lo esperas, las frases se impregnaban en su piel, haciendo que la noche se sintiera aún más opresiva, y justo cuando pensaron que estaban a punto de encontrar una salida, una risa profunda y sombría reverberó desde las profundidades del edificio. Un sonido que heló la sangre de todos en la habitación. Paola se dio cuenta de que la verdadera trampa se estaba cerrando a su alrededor, con el peligro al acecho. Una pregunta aterradora apareció en su mente, ¿y si esta noche, la traición no venía de los hombres de negro? Mientras la risa continuaba resonando, ella solo podía aferrar más fuerte a su hija y prepararse para lo que estaba por venir. Sofía apretó la mano de su madre con tal fuerza que Paola sintió sus dedos entrelazarse como un lazo indestructible. La risa continuaba, un eco macabro que reverberaba entre las paredes de la biblioteca, como si toda la estructura estuviera burlándose de ellos. Los hombres de negro avanzaban, prontos a convertir ese refugio en un sanguinario escenario. ¿Qué hacemos?, susurró Sofía, su voz temblorosa apenas audible entre el clamor. Calla y sigue cerca de mí, respondió Paola, su pecho latiendo desbocado. En ese momento, un destello en su interior le dijo que debía actuar. Con un giro brusco, dirigió a Sofía hacia un pasillo lateral, a un lugar donde las sombras eran más densas y la luz apenas llegaba. Allí, la esperanza se filtraba como un rayo entre nubes oscuras, pero, al mismo tiempo, sentía que las sombras se movían a su alrededor. ¿Crees que están detrás de nosotras?, preguntó Sofía, su voz llenándose de incertidumbre. No lo sé, quizás podamos esconder. La respuesta de Paola se desvaneció cuando un estampido resonó, sacudiendo las estanterías a su alrededor. Los hombres de negro estaban más cerca. El grupo de vecinos, ahora congregados cerca de la puerta, se miraban entre sí con la mirada desquiciada. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello canoso, gritó, no podemos quedarnos aquí. Debemos luchar, o morir intentándolo. Al instante, el miedo se transformó en una batalla interna. Mientras algunos se acercaban al rechazo de la idea, otros comenzaban a moverse, sus rostros resueltos en una mezcla de terror y desafío. Paola sabía que esa no era la respuesta. La figura de la mujer apareció nuevamente en su mente, su advertencia flotando entre el pánico colectivo, la traición se oculta donde menos lo esperas. Sintió que la traición no solo venía de afuera, sino también del interior. ¿Quién era realmente aquel hombre que instigaba a los demás a revelar su destino sin pensar en las consecuencias? El hombre mayor dio un paso adelante, su figura destacándose en la penumbra. Si no luchamos, seremos comidos vivos por estos traidores. Sin embargo, su voz se detuvo abruptamente cuando el murmullo resonó de nuevo, amplificando su presencia. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar para sobrevivir? La pregunta surgió de las sombras, envolviendo a todos. Era una voz profunda y metálica, casi como una música tenebrosa que parecía surgir de cualquier rincón. Sin poder esperar, Paola miró a Sofía, quien estaba a punto de estallar en lágrimas. No mires a nadie. Solo confía en mí. Con un rápido movimiento, la llevó hacia el fondo del pasillo, donde la oscuridad parecía más densa. A lo lejos, la risa seguía sonando, cada eco más prolongado. ¿Qué es eso? Mamá, tengo miedo. La voz de Sofía era un hilo de desesperación. Yo también, cariño, murmuró Paola, sintiendo la desesperanza arremolinarse en su pecho. El sonido de pasos se acercaba. Eran los hombres de negro, cada vez más cerca. La ansiedad llenaba el aire, y una próxima decisión se cernía sobre ellas como un manto pesado. De repente, un grito desgarrador rasgó la noche.
Ayuda. Provenía de la dirección opuesta. Paola sintió sus sentidos agudizarse. Era como si una fuerza invisible estuviera empujando a todos hacia el abismo, pero también hacia la redención. Debemos ir. Paola comenzó a moverse, pero entonces se dio cuenta de algo. Había una luz al final del pasillo, parpadeando débilmente. Era su salvación o una nueva trampa tendida por la oscuridad. Mientras se adentraban más en la noche, los murmuros en las paredes resonaban cada vez más fuerte, combinándose con el eco de sus pasos. A cada instante, la presión aumentaba. Pero había una posibilidad de salir, un destello de esperanza que podía ahogarse en el desasosiego de la noche. Paola soltó la mano de Sofía, observando a su alrededor. Sofía, quédate cerca. La voz de su madre tembló. Era momento de averiguar la verdad. Pero en el fondo de su ser, se preguntaba, ¿qué sucederá si descubrimos que la traición estaba entre nosotros? Y justo cuando se iban acercando a la luz, la violenta risa resonó nuevamente, esta vez más cerca, chillando sus nombres, provocando una fría brisa que parecía advertirles que aún no había terminado. Sofía y Paola avanzaban por el pasillo, la luz parpadeante a lo lejos parecía una esperanza en medio de la oscuridad que las envolvía. Pero la risa que resonaba en sus oídos provocaba un sudor frío que caía por sus espaldas, apretando aún más su mano. Sofía podía sentir el terror latente en la atmósfera, una presión que la llenaba de angustia y desasosiego. ¿Qué hacemos si encontramos a alguien?, preguntó Sofía con un hilo de voz, sus ojos muy abiertos buscando la mirada de su madre, anhelando respuestas que se negaban a llegar. Lo único que podemos hacer es correr. Si vemos algo o a alguien, debemos mantenernos juntas, respondió Paola, su corazón latiendo con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. La luz parpadeante comenzó a temblar, pero a medida que se acercaban, una sombra oscura se proyectó sobre el suelo, como si la luz misma estuviera advirtiendo sobre un peligro inmenso. A lo lejos, el grupo de vecinos que había estado reunido junto a la puerta empezó a moverse, algunos empujando a otros, creando un caos difícil de controlar. La agonía se manifestaba en sus rostros, pero correctamente, se dirigían hacia la intriga de lo desconocido. No, 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 gritó un hombre, sus ojos desorbitados mientras miraba hacia la dirección de un sonido inhumano que lo sorprendió. Él viene hacia nosotros. En ese momento, el pánico se desató. Algunos intentaban avanzar, otros retrocedían y, mientras tanto, los hombres de negro emergían de las sombras, como un depredador acechante a punto de capturar a su presa. Paola tomó a Sofía de la mano. No podía quedarse ahí, el horror que presenciaban les mostraba que la locura estaba en el aire. Con un grito desgarrador, algunos se lanzaron hacia un rincón, intentando ocultarse entre las estanterías. Hay que escondernos, dijo una mujer mayor, sus manos temblando. Paola sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo se volvía una eternidad. Pero mientras los otros luchaban por encontrar un refugio, su instinto le decía que había que seguir adelante. La luz estaba allí, su rayo de esperanza. Vámonos, Sofía, rápido. Hacia la luz. Una vez más, las dos comenzaron a avanzar, pero un grito repentino congeló su sangre. Detente. No sigas, resonó la voz del hombre canoso, que ahora estaba completamente atrapado por el horror colectivo. Aparentemente, había recibido un golpe y su figura se dejaba caer lentamente, como si la oscuridad lo absorbiera. Las sombras parecían danzar alrededor de él, como un abismo adelante. No podemos ayudarlo, susurró Sofía, pero los ojos de Paola se llenaron de determinación. Aun cuando la urgencia les apremiaba, ya no podían dejar que la traición se apoderara de ellos. El eco de las risas se hacía más fuerte, como si se alimentara del terror a su alrededor. Mientras se aproximaban a la fuente de luz, el aire se volvía denso. Al llegar, descubrieron una antigua sala de descanso, con mesas y sillas en desuso. Pero lo que más llamó su atención fue el espejo en la pared, viejo y desgastado, que parecía vibrar con una energía inquietante. La luz que rebotaba en él hacía que las sombras danzaran erráticas, como si hablara un idioma que solo ellos podían entender. ¿Qué ves, mamá?, preguntó Sofía, incapaz de apartar su mirada del espejo. Paola se acercó. Los reflejos parecían distorsionarse, reproducían las imágenes de quienes habían estado allí, pero también ardían con llamas que ardían con el mismo miedo que ellas sentían. No lo sé, Sofía, pero hay algo en este lugar, algo que debemos descubrir. De pronto, la violencia de una risa sombría rompió el silencio, resonando en el espejo, como si estuviese tratando de advertirles. ¿Qué secretos guarda este lugar?, Paola se preguntó.
Pero antes de que pudiera responderse, una figura oscura apareció de detrás. Los ojos del hombre de negro, fríos y vacíos, brillaban con un desprecio abrasador. Estás demasiado cerca de la verdad, dijo, su voz retumbando como un eco lejano. Y la verdad, querida Paola, es lo que más teme el ser humano. El escalofrío que recorrió la columna de Paola hizo que su piel se erizara. La próxima decisión pesaba como una losa. Destruir lo que conocían o descubrir lo que jamás deberían haber cuestionado. Y mientras el terror comenzaba a desnudarse ante ellas, una voz en el espejo chasqueó: si tocas esto, no habrá vuelta atrás. El eco de la risa resonaba cada vez más fuerte, como un mantra malévolo que pululaba en el aire pesado de la sala. Paola sintió como sus manos comenzaban a sudar. Miró a Sofía, cuya cara estaba pálida, petrificada ante las visiones distorsionadas en el espejo. Los reflejos mostraban no solo lo que estaban viviendo, sino también lo que había sido, lo que podría ser y lo que no debía ser. ¿Debemos tocarlo?, preguntó Sofía, sus ojos reflejaban la lucha interna entre la curiosidad y el terror. Tal vez no lo hagamos, respondió Paola. La voz del hombre de negro se había desvanecido, pero la presencia de su amenaza permaneció. Él se había acercado más, y olía a putrefacción, como algo que había permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Un estallido de ruido proveniente del pasillo sacudió la habitación, haciendo que las mesas temblaran. Paola sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un recordatorio de que el peligro no solo estaba en el espejo, sino que también se escondía en las esquinas más oscuras del lugar. Sofía, creo que debemos irnos. Ahora. Cuando intentó tomar la mano de su hija, el espejo empezó a brillar con más intensidad, y de repente, una imagen se volvió más clara. Era una escena que paulatina y dolorosamente se formaba ante sus ojos. Eran rostros que conocía, vecinos conocidos atrapados en un ciclo de terror, sus gritos silenciosos llenaban la atmósfera. No, no. Detente, gritó Paola, pero su voz apenas pudo atravesar la del espejo. Su reflejo se distorsionó, y los ojos de su yo en el espejo se llenaron de un profundo miedo y desesperación. Cada uno de esos rostros mostraba dudas, anhelos y, sobre todo, traiciones, como si cada uno envuelto en sus propios terrores prematuros la estuviera llamando a unirse al horror. «Es un engaño», exclamó Sofía, mientras un estremecimiento la invadía, tornándose más intensa ante las visiones. El espejo parecía vivir, como si pudiera leer sus pensamientos, anticipando su desesperación. «¿Qué hicieron? ¿Por qué están aquí?», Paola preguntó en un susurro. Le horrorizaba pensar que la sala que había sido su refugio nunca había dejado de ser una trampa. En ese instante, los murmullos incrementaron de volumen. Al parecer, estaban advirtiendo sobre un regreso. «Él viene», imploraron ecos lejanos, llenando el aire con una cacofonía opresiva. La sombra del hombre de negro se hizo más sólida, y su expresión mostraba un morbo palpable. Paola giró hacia Sofía, incapaz de encontrar palabras. Sabía que lo que estaba a punto de ocurrir sería algo irrevocable. El hombre se acercó lentamente, su sonrisa mordaz cortando la tensión del ambiente como un cuchillo. «¿Estás lista para conocer la verdad? A veces el conocimiento duele más que el miedo». «No, esto es un juego», gritó Paola, pero sus palabras parecían ya inofensivas ante la magnitud del horror que se cernía sobre ellas. Sofía, por su propia cuenta, se acercó al espejo, como atraída por una fuerza oscura. «Sofía. Aléjate de ahí». Paola extendió la mano, desesperada. Sin embargo, el espejo brilló más fuerte. Sofía, como hipnotizada, tocó la superficie fría. Un estallido de luz deslumbrante iluminó la habitación, y la risa se tornó en un grito desgarrador. Cuando el resplandor disminuyó, todo lo que quedaba era un silencio abrumador. Sofía había desaparecido. «¿Dónde está ella?», balbuceó Paola, aterrada. La habitación estaba tranquila, casi insidiosamente apacible, como un mar en calma justo antes de la tormenta. «Ahora será solo tú», resonó la voz del hombre de negro, mientras una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. Paola retrocedió, consciente de que las sombras comenzaban a moverse a su alrededor, formando una prisión oscura. El suelo parecía engullirla, cada paso hacia atrás era en vano. «¿Qué ha hecho?», preguntó, su voz quebrada. Las risas regresaron, sonando más pesadas, más viciosas. «Ella es parte de lo que has desatado», respondió la voz sombría. «Y tú, querida Paola, aún puedes elegir. Pero el tiempo se agota y solo hay un camino hacia la verdad». Estaba clara la elección,
pero no podía evitar preguntarse, ¿había alguna forma de rescatar a su hija o su propia curiosidad la había llevado a la perdición? Mientras la habitación se cerraba a su alrededor, un último susurro salió del espejo. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por la verdad? Entonces toca y prepárate. El pánico la envolvió. Paola sintió cómo la desesperación comenzaba a consumirla. Cada grito, cada sombra era un eco del inminente destino que se cernía sobre ella. Una pregunta retumbaba en su mente, ¿podría costarle a su hija el precio de sus secretos más oscuros? Y en medio de la confusión, otro grito venía del pasillo. Una figura tambaleándose, entre sombras, llamaba con voz temblorosa. ¿Era Sofía? ¿Era aquello un nuevo engaño o una salvación? Paola se encontró justo frente al espejo, su reflejo mirándola con ojos llenos de secretos. ¿Qué harás ahora? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Paola se acercó al espejo, su corazón latiendo con fuerza. La figura en el pasillo crecía más clara, como una esperanza, pero el dolor en su pecho le decía que el terror nunca se alejaría. A medida que se acercaba, la luz del espejo la envolvió en un calor frío, un abrazo de desesperación. «Sofía», gritó, su voz resonando en el aire pesado. La figura del pasillo se tambaleó, la sombra distorsionándose, arrastrándose hacia la entrada. Paola la figura balbuceó, y su voz parecía un eco de sueños perdidos. Era Sofía, pero había algo diferente, algo sombrío en su mirada que hizo que Paola se detuviera. Su hija lucía casi igual, pero detrás de su piel había un vacío, como si las sombras que la rodeaban la hubieran devorado. «No. No te acerques más», gritó Paola, retrocediendo. La risa del hombre de negro reverberó en la sala, un recordatorio del engaño que había capturado a su hija. «No eres tú. ¿Qué hicieron contigo?» «Te he estado buscando», madre, dijo Sofía, una sonrisa extraña en sus labios. «El espejo muestra verdades ocultas, y ahora hemos aprendido tanto». La voz era suave, casi seductora, pero había un temblor, un indicio de que la esencia de su hija podía estar atrapada. «No. Aléjate. No te acerques». Paola gritó, sintiendo como el miedo y la esperanza luchaban en su interior. La habitación comenzó a girar, cada rincón pareciendo desgarrarse ante la presión de lo desconocido. «Ella no debe asustarte», continuó Sofía, mientras avanzaba lentamente. «Soy parte de lo que vemos. Somos parte de la verdad. Toca el espejo, Paola. Ven y comprende». Mientras Sofía profería estas palabras, el brillo del espejo aumentó al compás de la voz seductora. Las imágenes cambiaron de momento, las visiones de vecinos y amigos transformándose en sombras alargadas, demonios de terror que se burlaban de su dolor. Las risas se convirtieron en susurros que se entrelazaban, creando un coro inquietante. «Esto no es real», exclamó Paola. El sonido de su voz parecía un lamento en el aire, pero ¿quién podría creerle en ese momento? Sin embargo, «es lo que eres». Sofía hizo una pausa, su mirada fija en el espejo. «Tu curiosidad te ha traído hasta aquí, y la verdad es un precio alto. Ellos saben que tú viniste por mí». Por lo que podría ser la sonrisa de su hija se torcía en algo inquietante, como una máscara que apenas podía sostener el verdadero horror. Mientras Paola dudaba, la habitación se llenó de un frío penetrante. El hombre de negro había vuelto, su figura emergiendo de las sombras, moviéndose hacia ella con una gracia perturbadora. «¿Vas a aceptarlo? La verdad es un regalo, Paola, pero tiene un costo y tu amor por Sofía puede no ser suficiente». Un sudor frío recorría la frente de Paola mientras luchaba contra la realidad que la rodeaba. Cada palabra del hombre de negro retumbaba como un eco en su alma. ¿Estaba realmente dispuesta a sacrificarlo todo por sus traumas y secretos ocultos? «Puedes liberarlas», dijo él, apuntando hacia el espejo donde las visiones comenzaron a cambiar de nuevo. «Solo debes mirar más allá, encontrar el valor para engullir la verdad y realizar lo que otras almas no pudieron». La desesperación la invadió. Este sacrificio podría significar el fin de su hija, pero no intentarlo podría llevar a la perdición de ambas. ¿Era Sofía una víctima o una traidora a su propia esencia? La imagen de su hija la miraba fijamente, una mezcla de amor y dolor. «El tiempo se agota, madre». En ese instante, el espejo comenzó a vibrar, resonando con un lamento profundo que llenó la sala como un océano de sombras. ¿Qué decisión tomaría? Paola respiró hondo, enfrentándose a la verdad. «No puedo dejarte, Sofía». Estiró la mano hacia la superficie del espejo, su corazón latiendo con un miedo implacable. Al tocarlo, sentía que las sombras la abrazaban.
Aquel instante se convirtió en una elección final, la búsqueda de la verdad o el abrazo de la oscuridad. De repente, un grito desgarrador resonó desde más allá del espejo. Era el eco de una advertencia que jamás había escuchado antes. Los rostros de sus vecinos aparecieron un instante, horrorizados y llenos de desesperación. Paola, no. Retrocede, gritó un rostro conocido, pero Paola estaba atrapada. Los ojos de Sofía, en toda su tristeza y desesperación, parecían llamar por ayuda mientras el hombre de negro se reía. Fue entonces cuando la luz del espejo absorbió todo, incluyéndola a ella. Pero antes de perder de vista la realidad, una imagen final quedó grabada en su mente, un retrato de su hija con un brillo inhumano, un reflejo de lo que jamás debió haber sido. Y en la penumbra, sobresalía la voz amenazadora del hombre de negro: te espero en la verdad. Con la mente en caos, la pregunta surgió: ¿realmente podría retornar de la oscuridad, o se convertiría en la próxima víctima de la verdad amarga? La oscuridad la envolvió de inmediato, como si se hubiera sumergido en un océano sin fondo ni luz. El frío la abrazó y, por un instante, la desesperación convirtió el tiempo en un torrente, palos de sombra giraban a su alrededor. Sin embargo, el rostro de Sofía permanecía cristalino en su mente, una luz tenue que podía recordarle quién era. Se esforzó por aferrarse a ese hilo de razón mientras la tempestad de figuras y ecos la arrastraban. Sofía, gritó con la voz entrecortada, sintiendo que el vacío la empujaba hacia un abismo insondable. No recibir una respuesta la llenó de un desasosiego desgarrador. En lugar de su hija, una presencia más oscura se hacía más fuerte, uno de esos seres que alimentaban su miedo. Los rostros en el espejo comenzaban a distorsionarse, con risas burlonas y ojos vacíos que la observaban como un banquete esperando ser servido. Paola, la voz que emergió de la nada era profunda, resonante, como un eco lejano. Se dio cuenta de que provenía del hombre de negro. ¿No tienes curiosidad por conocer la verdad? La oscuridad revela, y solo cuando abrazas lo que temes, puedes liberarte. Lo que has tocado es solo el principio. Denotar una posibilidad de escape parecía absurdo, pero la idea de Sofía atrapada en ese lugar la mantenía alerta. Aún aturdida, entendió que debía resistir, el viaje de regreso a la realidad comenzaba allí. En el fulgor intermitente del espejo, el rostro de su hija se tornaba cada vez más borroso, y la urgencia acechaba en cada rincón. No. No puedo quedarme aquí, Paola proclamó, sintiendo como la presión aumentaba, queriendo hundirla en el abismo de sombras. Mientras se rebuscaba en su mente por apoyo, las visiones se intensificaron y un fogonazo iluminó la estancia, una imagen de Sofía sonriendo, viva y llena de vida. Esa imagen era la única razón por la que no se dejaba consumir por el pánico. Instantáneamente, el espejo comenzó a vibrar más intensamente. Las imágenes distorsionadas se alineaban para formar un camino, como si el espejo mismo pretendiera guiarla. Avanzó, aunque sabía que cada paso podría ser su última decisión. Tengo que encontrarla, murmuró entre dientes. Mientras lo hacía, un susurro casi imperceptible atravesó el aire, como un viento helado: te espera un precio. Paola, la voz era un roce, una advertencia temible que la recorrió como un escalofrío helado. Los ecos de su historia personal retumbaban en su cabeza, recordándole los secretos que había guardado, la verdad que había temido aceptar. Los rostros del espejo, una vez grotescos, empezaron a revelarle imágenes del pasado, recuerdos de su hija jugando, risas compartidas, momentos que había deseado proteger de los horrores de la vida. Pero entonces, la visión se oscureció. Aquellos momentos felices estaban mezclados con sombras, recuerdos que corrían el peligro de convertirse en pesadillas. Sofía. Volvió a gritar, y sus palabras se elevaron en una búsqueda desesperada. Sin embargo, lo que recibió fue solo un eco distante, una broma cruel de su dolor. En ese momento, el espejo resplandeció como si respondiera a su llamado. En un giro frenético, la luz se expandió y comenzó a cubrirla como un manto. Entonces, la figura del hombre de negro apareció nuevamente, dominando la escena con su sombra. ¿Qué harás, Paola? ¿Dejarás que la oscuridad te consuma? O tal vez, tienes suficiente valor para enfrentarlo, para liberar lo que tanto amas. Las risas volvieron a arremolinarse, más intensas, más perversas. Cada asesinato de esperanza que hacía resonar la voz del hombre negro quebraba aún más su determinación. Pero justo cuando pensaba que no podría continuar, una verdad se iluminó en su interior: el amor de una madre no se extingue tan fácilmente.
Y la curiosidad de descubrir lo que había más allá de aquel espejo podría ser el ímpetu que necesitaba, mientras Paola luchaba por arreglar sus pensamientos y recoger sus esperanzas. Un brillo emergió del espejo, la figura de su hija volvió a aparecer, desgastada por las sombras, pero ahora con un intenso fuego en sus ojos. Madre, ven. Puedes romper el ciclo. Las sombras a su alrededor vibraron con rabia, y el hombre de negro empezó a moverse hacia ella. Los que escogen la luz siempre pagan el precio, Paola. En aquel momento decisivo, los corazones laten al unísono, y la conexión entre madre e hija se hizo palpable. La tensión aumentaba a cada instante, la pregunta era ineludible: ¿sería capaz Paola de enfrentar su propio miedo y encontrar la verdad que la liberara? ¿O cedería ante la oscuridad que le prometía la salvación a cambio del sacrificio? La risa del espejo se volvía ensordecedora y, en un giro inesperado, la superficie comenzó a romperse con un estruendo escalofriante. La luz se resquebrajó y las sombras estallaron en un caótico remolino a su alrededor. ¿Estás lista, madre? La voz de Sofía era un eco de esperanza y terror, mientras el espejo se desmoronaba. Con el tiempo a su contra, Paola tuvo que decidir: ¿sería capaz de salvar a su hija y liberarse, o se perdería en un laberinto de verdades y mentiras para siempre? En ese instante crucial, comprendió que la mayor revelación estaba a punto de estallarle en la cara, pero ¿qué verdad había preparado la oscuridad para ella? Las grietas del espejo se expandieron rápidamente, como serpientes hambrientas devorando todo a su paso. Paola sintió el aire comprimido, vibrando con la risa de aquellos rostros grotescos. La luz de Sofía parecía estar al alcance de su mano, pero el caos y el horror amenazaban con engullirla. Madre, ven. La súplica de su hija, ahora más intensa, resonaba en su mente. Esa voz le daba un propósito en medio de la tempestad que la rodeaba. Paola se lanzó hacia la imagen de Sofía, sintiendo como los tentáculos de oscuridad intentando aferrarse a ella, tirando con fuerza, buscando arrastrarla de regreso al abismo. El hombre de negro se acercó, su figura oscura fluyendo como un humo denso. Aún puedes dar un paso atrás, Paola, no es necesario que pagues el precio de la claridad. Su voz era un suave susurro, como una invitación ingrata. ¿Qué tipo de precio? Paola gritó, su voz apenas audible entre los ecos de risas y llantos que la envolvían. Lo que más ama siempre se encuentra atado a un sacrificio. Una vida por otra, un deseo por un deseo. Un escalofrío recorrió su espalda. Las imágenes de su hija sonriendo se superpusieron con flashes de horror, Sofía atrapada en la oscuridad, desgarrada por sombras, un grito que nunca sería escuchado. Paola se detuvo, la confusión y el miedo acampando en su corazón. ¿Esto es lo que quieres, madre? La imagen de Sofía comenzó a distorsionarse, su luz titilaba como una estrella a punto de apagarse. Tienes que romperlo, no Follou, lo dejes ganar. Cada latido de su corazón la empujaba hacia adelante. Paola sentía que se ahogaba. La conexión con su hija ardía en su pecho como un fuego descontrolado, una llamada que no podía ignorar. Con un grito desgarrador, dio un paso hacia el espejo, extendiendo su mano. Voy a salvarte, Sofía. Las sombras se arremolinaron y un grito ahogado resonó, cada figura en el espejo parecía reclamar algo mientras el hombre de negro sonreía, una sonrisa gélida que le helaba la sangre. Lo que ofreces no es suficiente, querida Paola. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu propia vida por la suya? El eco de sus palabras reverberaba en la estancia, llenándola de desesperanza. No. Paola gritó, con su mano a centímetros del espejo. No estoy dispuesta a perderte. El amor trasciende esto. Y entonces, en un centelleo de luz, un chispazo atravesó el aire. Las sombras gritaron, distorsionadas y frenéticas, mientras Paola sentía que algo dentro de ella se encendía. El espejo vibró con fuerza, la superficie chispeando y chispeando, como si respondiera a su valentía. Sofía. La urgencia de su hija la atravesó y, con un grito que rasgaría la oscuridad, empujó su mano a través de la grieta del espejo. La luz estalló a su alrededor, iluminando cada rincón del espacio sombrío. Los rostros del espejo comenzaron a desvanecerse, llenos de furia y resentimiento. No puedes hacer esto, reclamó el hombre de negro, pero su figura empezó a desmoronarse ante la poderosa luz. Eso es suficiente. Paola gritó con toda su fuerza, su voz resonando como un trueno. Los gritos se volvieron súplicas y, en un instante de locura o tal vez salvación, una ola de luz la envolvió. Madre, ven a mí. El llamado de Sofía, claro y fuerte, en medio del destello, Paola se dejó caer,
sintiendo como si todo su ser se desvaneciera en un vacío radiante. Un último eco de terror resonó en sus oídos mientras la oscuridad intentaba atraerla de vuelta, pero su amor por Sofía resonaba en cada fibra de su cuerpo, pero entonces la luz se detuvo bruscamente. Una nueva oscuridad surgió, aún más opresiva, y el frío la abrazó con fuerza. La imagen de su hija, apenas visible, desapareció detrás del nuevo velo de sombras. Ahora has roto el espejo, pero el verdadero horror apenas comienza. La voz del hombre de negro retumbó por todo el espacio. La sensación de traición se apoderó de ella, y allí, en medio de la nada, comprendió que el precio de su decisión podría ser más alto de lo que hubiera imaginado. Con su corazón retumbando en su pecho, Paola sintió el peligro cernirse sobre ella. ¿Qué has liberado, Paola? La grieta se cerró tras ella, y en un instante, la oscuridad se desnudó. Lo que no vio fue la sombra que se alzaba detrás de ella, lista para reclamar lo que era suyo. Podrás soportar el desenlace de tus decisiones, o el ciclo se repetirá en el eco de su dolor. Y la risa, esa fea risa, comenzó a ahogar todo, mientras la oscuridad se apoderaba de su mente. La oscuridad se disipó lentamente como una niebla que se deshace ante la luz del amanecer. Paola despertó en un lugar que parecía familiar, el viejo edificio donde había buscado refugio, pero todo estaba diferente. Las sombras, antaño acechantes, se transformaron en figuras de luz, danzando sobre las paredes. Un eco de risas que antes eran crueles, ahora se sentían como un canto esperanzador. ¿Sofía? Llamó con un nudo en la garganta. Su voz resonó, pero no había respuesta. El corazón le latía a 1000 por hora. El miedo la invadía otra vez, como un mar que amenazaba con ahogarla. Sin embargo, había algo diferente en el aire, un aroma a frescura, una chispa de nueva vida. Caminó lentamente, buscando señales, sonidos que pudieran venir de su hija. La luz proyectaba dibujos en el suelo, formas que recordaban a sonrisas, a risas que llenaban la habitación de vida. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad. El espejo que había roto no había sido un simple portal. Había hecho algo más que destruir un objeto, había partido las cadenas que la mantenían atada a una realidad oscura, y ahí estaba, en un rincón de aquella sala, la figura de Sofía. Sus ojos, brillantes como estrellas, se encontraron con los de su madre. Paola sintió un torrente de alivio inundarla. Sofía, gritó, el nombre resonando como un canto de protesta contra el horror que había enfrentado. Las dos se abrazaron con fuerza, como si al tocarse pudieran borrar toda la oscuridad que había intentado separarlas. Estuve tan asustada, mamá, susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. Pensé que no volvería a verte. Paola sintió como su corazón se rompía y sanaba al mismo tiempo. Siempre estaré contigo, nunca te dejaré. El eco de la risa sombría había desaparecido, pero el miedo aún dejaba huellas en su interior. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó Sofía, señalando hacia las sombras que se desvanecían en las esquinas. Paola sabía que no había respuestas fáciles. Los traidores han sido vencidos, pero su legado aún vive en las decisiones que tomamos. Mientras hablaba, recordó la advertencia del hombre de negro: la verdad era un costo. A veces, el conocimiento llega a un precio muy alto, pensó, pero sabía que lo que habían atravesado juntas las había cambiado para siempre. La luz seguía titilando sobre ellas, como un sancionar del nuevo camino que se abría. Decidieron salir del edificio, dejando atrás tanto miedo, tanto sufrimiento. Cada paso hacia la luz del exterior parecía limpiar los rastros de la traición. Mientras cruzaban la puerta, Paola sintió una oleada de fuerza. Estamos libres, murmuró, y la realidad se sentía renovada. El barrio, que antes había sido un lugar de sombras, ahora resplandecía. Las risas de niños resonaban en la lejanía, el aire se sentía ligero y lleno de vida. Paola tomó la mano de Sofía y corrieron juntas hacia la claridad. La vida prometía nuevas oportunidades, y los traidores habían sido derrotados no solo por la fuerza, sino también por la unión y el amor que superaba cualquier adversidad. Mientras avanzaban, un grupo de vecinos las observaba, con miradas llenas de asombro. Paola se sintió fuerte, lista para guiar a aquellos que aún vagaban perdidos. También entendía que el camino no sería fácil. Había cicatrices en su corazón que nunca desaparecerían, pero estaba decidida a sanar junto a su hija. En ese instante, supo que debían contar su historia, para que nadie más tuviera que soportar el peso del secreto. Sofía, le dijo, su voz suave pero firme. Vamos a hacer que nuestra voz se escuche. No dejaremos que la traición regrese. Esa es nuestra verdad.
Las sombras del pasado se desvanecían detrás de ellas, mientras cada paso hacia adelante era un voto de renovación. La esperanza brillaba con fuerza, no se perderían en la oscuridad nunca más. La noche había sido larga y aterradora, pero el amanecer traía promesas de nuevos comienzos. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. ¿Qué traeremos? Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de esta saga. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, queremos escuchar lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que definitivamente necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial.